Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva jornada de lecturas del Código Civil. En esta oportunidad vamos a revisar el título 38 del libro cuarto, que corresponde a la hipoteca. En el video anterior revisamos todo lo concreto a la prenda, el contrato de prenda, y ahora nos toca la hipoteca. Artículo 2407. ¿De qué sea la hipoteca? La hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre inmuebles que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor. De la indivisibilidad de la hipoteca. Artículo 2408. La hipoteca es indivisible. En consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada parte de ellas son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella. De cómo ha de otorgarse la hipoteca. Artículo 2409. La hipoteca deberá otorgarse por escritura pública. Podrá ser una misma la escritura pública de la hipoteca y la del contrato a que accede. De la inscripción de la hipoteca. Artículo 2410. La hipoteca deberá además ser inscrita en el registro conservatorio. Sin este requisito no tendrá valor alguno, ni se contará su fecha sino desde la inscripción. De los contratos hipotecarios celebrados en países extranjeros. Artículo 2411. Los contratos hipotecarios celebrados en país extranjero darán hipotecas sobre bienes situados en Chile con tal que se inscriban en el competente registro. De la fecha de la hipoteca cuando se valida o ratifica la que adolecía de nulidad relativa. Artículo 2412. Si la constitución de la hipoteca adolece de nulidad relativa y después se valida por el lapso del tiempo o la ratificación, la fecha de la hipoteca será siempre la fecha de la inscripción. De la hipoteca condicional o a plazo. Artículo 2413. La hipoteca podrá otorgarse bajo cualquiera condición y desde o hasta cierto día. Otorgada bajo condición suspensiva o desde día cierto no valdrá sino desde que se cumpla la condición o desde que llegue el día, pero cumplida la condición o llegado el día será su fecha la misma de la inscripción. Podrá asimismo otorgarse en cualquier tiempo antes o después de los contratos a que acceda y correrá desde que se inscriba. De quien pueda constituir hipoteca sobre sus bienes. Artículos 1414. No podrá constituir hipoteca sobre sus bienes sino la persona que sea capaz de enajenarlos y con los requisitos necesarios para su enajenación. Pueden obligarse hipotecariamente los bienes propios para la seguridad de una obligación ajena, pero no habrá acción personal contra el dueño si éste no sea sometido expresamente a ella. De la facultad de disposición del dueño de los bienes hipotecados. El dueño. Artículos 1415. El dueño de los bienes grabados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario. De la hipoteca de cosa sobre la que se tiene un derecho eventual limitado o rescindible. Artículo 2416. El que solo tiene sobre la cosa que se hipoteca un derecho eventual limitado o rescindible no se entiende hipotecarla sino con las condiciones y limitaciones a que está sujeto el derecho, aunque así no lo exprese. Si el derecho está sujeto a una condición resolutoria, tendrá lugar lo dispuesto en el artículo 1491. De la hipoteca de cuota. Artículo 2417. El comunero puede, antes de la división de la cosa común, hipotecar su cuota, pero verificada la división, la hipoteca afectará solamente los bienes que en razón de dicha cuota se adjudiquen, si fueren hipotecables. Si no lo fueren, caducará la hipoteca. Podrá con todo subsistir la hipoteca sobre los bienes adjudicados a los otros partícipes si estos consintieren en ello y así constare por escritura pública de que se tome razón al margen de la inscripción hipotecaria. De los bienes que pueden hipotecarse. Artículo 2418. La hipoteca no podrá tener lugar sino sobre bienes raíces que se posean en propiedad o usufructo o sobre naves. Las reglas particulares relativas a la hipoteca de las naves pertenecen al Código de Comercio. De la hipoteca de bienes futuros. Artículo 2419. La hipoteca de bienes futuros solo da al acreedor el derecho de hacerle inscribir sobre los inmuebles que el deudor adquiera en lo sucesivo y a medida que los adquiere. De la hipoteca sobre bienes raíces y su extensión a las accesiones. Artículo 2420. La hipoteca constituida sobre bienes raíces afecta los muebles que por accesión a ellos se reputan inmuebles según el artículo 570, pero deja de afectarlos desde que pertenecen a terceros. De la hipoteca y su extensión a los aumentos y mejoras. Artículo 2421.
La hipoteca se extiende a todos los aumentos y mejoras que reciba la cosa hipotecada. De la hipoteca y su extensión a ciertas pensiones e indemnizaciones, artículo 2422, también se extiende la hipoteca a las pensiones devengadas por el arrendamiento de los bienes hipotecados y a la indemnización debida por los aseguradores de los mismos bienes. De la extensión de la hipoteca cuando se constituye sobre un usufructo o sobre minas y canteras, artículo 2423. La hipoteca sobre un usufructo o sobre minas y canteras no se extiende a los frutos percibidos ni a las sustancias minerales una vez separadas del suelo. De los derechos del acreedor hipotecario para hacerse pagar sobre los bienes hipotecados, artículo 2424. El acreedor hipotecario tiene para hacerse pagar sobre las cosas hipotecadas los mismos derechos que el acreedor prendario sobre la prenda. De la acción hipotecaria y de la acción personal del acreedor, artículo 2425. El ejercicio de la acción hipotecaria no perjudica la acción personal del acreedor para hacerse pagar sobre los bienes del deudor que no le han sido hipotecados, pero aquella no comunica a ésta el derecho de preferencia que corresponde a la primera. Del abandono de la finca percibida en manos del acreedor hipotecario, artículo 2426. El dueño de la finca perseguida por el acreedor hipotecario podrá abandonársela y mientras no se haya consumado la adjudicación podrá también recobrarla pagando la cantidad a que fuere obligada la finca y además las costas y gastos que este abandono hubiere causado al acreedor. De los efectos de la pérdida o deterioro de la finca hipotecada, artículo 2427. Si la finca se perdiere o deteriorare en términos de no ser suficiente para la seguridad de la deuda, tendrá derecho el acreedor a que se mejore la hipoteca a no ser que consienta en que se le dé otra seguridad equivalente y en defecto de ambas cosas podrá demandar el pago inmediato de la deuda líquida aunque esté pendiente el plazo o implorar las providencias conservativas que el caso admita si la deuda fuere líquida, condicional o indeterminada. Del derecho del acreedor a perseguir la finca hipotecada, artículo 2428. La hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea y a cualquier título que la haya adquirido. Sin embargo, esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya adquirido la finca hipotecada en pública subasta ordenada por el juez, mas para que esta excepción surta efecto a favor del tercero deberá hacerse la subasta con citación personal en el término de emplazamiento de los acreedores que tengan constituidas hipotecas sobre la misma finca, los cuales serán cubiertos sobre el precio del remate en el orden que corresponda. El juez, entre tanto, hará consignar el dinero del tercer poseedor reconvenido para el pago. Artículo 2429. El tercer poseedor reconvenido para el pago de la hipoteca constituida sobre la finca que después pasó a sus manos con este gravamen no tendrá derecho para que se persiga primero a los deudores personalmente obligados. Haciendo el pago se subroga en los derechos del acreedor en los mismos términos que el fiador. Si fuere desposeído de la finca o la abandonare, será plenamente indemnizado por el deudor con inclusión de las mejoras que haya hecho en ella. De la fianza hipotecaria, artículo 2430. El que hipoteca un inmueble suyo por una deuda ajena no se entenderá obligado personalmente si no se hubiere estipulado, sea que se haya obligado personalmente o no, se le aplicará la disposición del artículo precedente. La fianza se llama hipotecaria cuando el fiador se obliga con hipoteca. La fianza hipotecaria está sujeta en cuanto a la acción personal a las reglas de la simple fianza. Del límite de la hipoteca, artículo 2431. La hipoteca podrá limitarse a una determinada suma con tal que así se exprese inequívocamente, pero no se extenderá en ningún caso a más del duplo del importe conocido presunto de la obligación principal, aunque así se haya estipulado. El deudor tendrá derecho para que se reduzca la hipoteca a dicho importe y reducida se hará a su costa una nueva inscripción, en virtud de la cual no valdrá la primera sino hasta la cuantía que se fijare en la segunda. Del contenido de la inscripción de la hipoteca, artículo 2432. La inscripción de la hipoteca deberá contener 2 puntos. Número 1, el nombre, apellido y domicilio del acreedor y su profesión si tuviera alguna y las mismas designaciones relativamente al deudor.
y a los que como apoderados o representantes legales del uno o del otro requieran la inscripción. Las personas jurídicas serán designadas por su denominación legal o popular y por el lugar de su establecimiento, y se extenderá a sus personeros lo que se dice de los apoderados o representantes legales en el inciso anterior. Número 2. La fecha y la naturaleza del contrato a que accede la hipoteca y el archivo en que se encuentra. Si la hipoteca se ha constituido por acto separado, se expresará también la fecha de este acto y el archivo en que existe. Número 3. La situación de la finca hipotecada y sus linderos. Si la finca hipotecada fuere rural, se expresará la provincia y la comuna a que pertenezca, y si perteneciere a varias, todas ellas. Número 4. La suma determinada que se extienda la hipoteca en el caso del artículo precedente. Número 5. La fecha de la inscripción y la firma del conservador. Artículo 24.3.3 ahora, de cuando la falta de ciertas menciones en la inscripción no genera su nulidad, la inscripción no se anulará por la falta de alguna de las designaciones prevenidas bajo los números 1, 2, 3 y 4 del presente artículo, siempre que por medio de ella o del contrato o contratos citados en ella pueda venirse en conocimiento de lo que en la inscripción se eche menos. De las causas de extinción de la hipoteca, último artículo 24.3.4, la hipoteca se extingue junto con la obligación principal, se extingue asimismo por la resolución del derecho del que la constituyó o por el evento de la condición resolutoria según las reglas legales. Se extingue además por la llegada del día hasta el cual fue constituida y por la cancelación que el acreedor otorgare por escritura pública de que se tome razón al margen de la inscripción respectiva. Con esto terminamos lo que corresponde al título 38 de la hipoteca. En el video siguiente vamos a revisar el título 39 de la antícresis.